Las garantías del cristiano mediante la resurrección. Muchos hermanos pues tienen en tela de juicio tantas cosas de la resurrección, de la vida de Cristo, muerte y resurrección de Cristo, y no entienden que si nosotros dudamos de la resurrección de Cristo, pues estamos dudando de toda nuestra estabilidad como creyentes. Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Un solo versículo vamos a leer y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 16 y 17 vamos a leer. 16 y 17. Dice así: porque si los muertos no resucitan, repita por favor, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, repita eso, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, y te imploramos que nos hables al corazón, Señor. Muy poco tengo que decir si no eres tú quien habla. Por eso es que tu Santo Espíritu tome control y bendiga nuestras vidas y nos ayude a aprender un poquito más, Señor, sobre las garantías y las bendiciones que tenemos por ese hecho histórico, no solamente un hecho espiritual, sino que un hecho histórico, algo que fue real, algo que fue en un momento en el tiempo. Tú venciste a la muerte. Y eso es la base de toda nuestra fe. Gracias, Padre, gracias, Dios. Háblanos al corazón. Ponemos en tus manos el ministerio del hermano Caleb, Señor, a su familia y también a todos los que estamos acá, Señor, nuestros hijos. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu conquiste nuestro corazón y podamos todos juntos, Señor, soñar, pensar y vivir contigo en el tiempo, en el momento en que nos vamos a reunir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Esta mañana estuvimos predicando allá en el tabernáculo de San Francisco y compartimos un tema similar, ¿verdad? Les invito a que ustedes puedan verlo. También está allá arriba, allá en Facebook y en YouTube. Hoy vamos a verlo desde el punto de vista de las garantías del creyente. Y es que fíjense, amados hermanos, que aunque todos hablamos de la resurrección, el mundo no quiere la resurrección. No quiere aceptar absolutamente la resurrección. Y como compartíamos en la mañana, hay tres cosas que el mundo no quiere aceptar para nada. Número uno, la creación. Ellos para nada no quieren cualquier otra cosa menos la creación, porque si tendrían que poner a Dios por sobre todo. Él creó todas las cosas. La Biblia dice que la creación no apareció de la nada, sino que Él la creó. Otra cosa que el mundo no quiere aceptar es la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, ¿verdad? Porque si hablamos nosotros que Cristo se hizo hombre para morir por nuestros pecados, el mundo no quiere aceptar eso y por supuesto tampoco quiere aceptar la resurrección. Al aceptar estas tres cosas, el mundo tendría que reconocer a Dios por sobre todo, y al reconocer a Dios, amados hermanos, también tendría que reconocer algo que es inevitable para todo el mundo, aunque no lo quiera aceptar. Un día, todos, oiga bien, un día todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Y eso es lo que el mundo no quiere. El mundo quiere vivir solo, el mundo quiere vivir a su estilo, el mundo no quiere que le digan qué hacer, y quiere tomar sus propias decisiones, quiere pecar a gusto sin pensar que es pecado, porque la palabra pecado es errar al blanco, entonces definitivamente no quieren a Dios sobre ellos. No es por cualquier otra cosa. Alguien me dice, la ciencia niega a Dios. Eso no es verdad. Usted no va a encontrar que la ciencia niega a Dios. No, la ciencia comprueba lo que es comprobable. Valga la redundancia. Pero como a Dios es espíritu, no pueden decir, la ciencia solo dice, no puedo saber si existe o no existe. No puedo, así como el hombre también es espíritu, la ciencia sabe lo biológico, pero no conoce lo espiritual. Ahora recién la ciencia comienza a darse cuenta que el hombre no solo es carne, sino que también es espíritu. Entonces, definitivamente que la humanidad no quiere nada con Dios, y esto no es nuevo. Después del diluvio, ya por el capítulo 11 de Génesis,
Cuando se recuerda usted la historia de la Torre de Babel, el mundo tenía un solo idioma, andaban juntos después del diluvio, ya se habían reproducido y Dios les había mandado a poblar la tierra y ellos no quisieron hacerlo. Encontraron una llanura en lo que ahora es, la Biblia le llama llanura de Sinar, en lo que ahora es Mesopotamia, y entonces en lugar de poblar la tierra como Dios les mandó, dijeron no, quedémonos aquí y establezcámonos aquí. Y entonces ahí fue cuando Dios confundió sus idiomas de tal manera que ellos ya no pudiesen entenderse uno a otro y así fueron dispersados todos. Entonces el mundo camina y no quiere absolutamente nada, no quiere nada con Dios, rechaza todo lo que es Dios, está dispuesto a aceptar cualquier otra cosa, cualquier opinión, cualquier otra situación que no tenga que ver con Dios. Y fíjense que existen un montón de religiones, existen miles de religiones. Y el mundo, amados, el mundo está contento con las religiones siempre que no tengan nada que ver con el verdadero Dios. Porque usted, por ejemplo, las 4 religiones más importantes que nosotros que están ahorita en el mundo, ¿verdad? Hay miles de religiones, pero las más importantes, el cristianismo es la más grande, el islam es la segunda. Yo pensé que el islam ahora era más grande, pero estamos viendo las estadísticas del 2020 y aún el cristianismo es mayor, pero en el cristianismo hacen un puré de papas, ¿verdad? Porque también meten al pueblo evangélico, al pueblo católico, meten a los testigos de Jehová y meten a todas las ramificaciones que puedan existir y los hacen uno solo. Entonces así somos más. El segundo es el Islam, el tercero es el budismo y el cuarto es el hinduismo. Entonces usted puede darse cuenta que todos los precursores de todas las religiones, al menos de estas 4, ya no están, ya murieron, están enterrados, excepto uno. Excepto uno se testifica que está vivo y que vive para siempre y un día va a regresar, no en la forma humilde como se presentó la primera vez y nos recordaba el hermano Caleb, sino que se va a presentar como rey y va a venir a juzgar. Por eso es que, amados hermanos, es tan importante para ellos rechazar a Cristo, rechazar a Dios, porque el mundo no desea dar cuentas. Entonces, amados, pero la resurrección no es un hecho espiritual, es un hecho histórico, es algo que pasó en el tiempo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa conocer. Que realmente Cristo existió, que fue un hombre. La Biblia dice que fue hombre y que al mismo tiempo fue Dios. En teología eso se llama la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre, un Dios que se sujetó a las limitaciones de un hombre para poder morir en la cruz del Calvario y así pagar la ofensa que se le hizo a Dios desde el huerto en Edén. Ahora, con esa resurrección, Cristo venció la muerte. Pedro dice que era imposible que la muerte pudiese sujetar a Cristo. Nosotros como creyentes en Cristo, tenemos varias garantías. O sea, el que eso sea una realidad, eso trae para nosotros garantía, es decir, la solidez que las promesas que se nos hicieron, que se hicieron a usted y que me hicieron a mí en la palabra de Dios por la boca de nuestro Señor Jesucristo y por todos los hombres que intervinieron en la palabra de Dios, amados, será cierto y tendrá fiel cumplimiento en la vida de cada cristiano. La primera cosa, amados hermanos, es que la primera garantía por lo cual nosotros podemos abrazar en nuestra fe y estar seguros que no estamos en una de las tantas religiones, sino que estamos en la verdadera religión, es que es la misma resurrección. Mire el texto, volvamos al texto por favor que ahora leímos. Estamos en 1 Corintios 15, versículo 16. Porque si los muertos, dice, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Muchos dicen, no, todo se acaba en la muerte. No es así. La Biblia dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez y si se acabara ahí todo, pues ahí se acabó. Mueran una vez, pero dice, y luego el juicio, es decir, a dar cuentas. Entonces, los muertos sí resucitan, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Amados, no basta, oiga bien, no basta con la muerte de Cristo. Ese pagó el precio, la muerte pagó el precio, pero si no tuviésemos la resurrección, nosotros estaríamos en incertidumbre. Porque es alguien que prometió algo y desapareció y murió y fue vencido por la muerte. Entonces nosotros quedaríamos, ¿será posible? ¿Será verdad que Cristo resucitó? ¿Y esto de dónde se toma? En el Antiguo Testamento, y póngame atención a esto por favor, en el Antiguo Testamento Dios había establecido que había que presentarse sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Por qué los sacrificios? Porque tenemos un Dios santo. ¿Un Dios qué? Santo. Y no solamente la Biblia dice que es santo, sino que dice que es santo, santo, santo. O sea, es el superlativo de santidad. No hay más santidad que Él. Entonces, el pueblo, el hombre, es pecador. ¿Cómo es el hombre? Pecador. ¿Cómo es usted? Ella no repitió. En general se nos dice, pero somos pecadores. La Biblia dice que quien dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo somos? Pecadores. No tengan miedo porque no somos tan malos como podríamos ser. No tengan miedo de eso. Cuando nosotros decimos pecadores, pensamos en asesinos, pensamos en violadores. No, personas que se equivocan, personas que hacen cosas que no deberían de hacer, que dicen cosas que no deberían de decir por las razones que sea. Entonces, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, para que un pueblo pecador pudiese tener una relación con un Dios santo, era necesario que alguien pagara el precio por la ofensa, de manera que el pueblo pecador pudiese presentarse con ese Dios santo, aunque no fuera perfecto ni santo como verdaderamente era Dios. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba la sangre del animal sacrificado. Claro, en este tiempo pues se oye feo, ¿verdad? Porque ahora los animales casi que valen más que las personas, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento no era así. Entonces, se presentaba el animal sacrificado, la sangre era entregada al sacerdote, el sacerdote la llevaba al tabernáculo de reunión, el lugar donde Dios había mandado que se construyese y que ahí Dios se iba a reunir con el pueblo. Pues entraba el sacerdote con la bandeja con sangre del animal sacrificado y llegaba a lo que dividía el lugar. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y estaba separado por una cortina. Entonces, una cortina de 50 centímetros de espesor. Pues el sacerdote, eran dos cortinas entrelazadas. El sacerdote, y nadie sabe, fíjese, hasta este momento nadie sabe cómo hacía el sacerdote con la bandeja de sangre, con esa tela tan pesada, pero él entraba y llegaba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que no es el arca de Noé, es el arca del pacto, una caja de madera forrada de oro, y la tapadera se llamaba propiciatorio. La tapadera era de puro oro. Entonces Dios venía, el sacerdote venía y derramaba la sangre del animal sacrificado. El sacerdote, antes de hacer eso, debía presentar sacrificios por sí mismo, porque él mismo era pecador. Si el sacerdote no había presentado sacrificio, sus pecados estaban delante de Dios. Y el sacerdote tenía la obligación de caminar con una especie de campanita en el tobillo. Y entonces cada paso que daba el sacerdote se escuchaba cling, 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 cling. Y entonces tenía atada al tobillo una soga. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote entraba en pecado y entraba al lugar santísimo, el sacerdote moría inmediatamente porque el pecado ofendió a Dios. Entonces, cuando el sacerdote había celebrado su ceremonia para limpiarse de pecado, presentaba la sangre, derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que es la tapadera del arca. Todo el pueblo, las 12 tribus estaban afuera, esperando que el sacerdote saliera del lugar del tabernáculo, porque si el sacerdote era muerto porque no era el sacerdote correcto o porque la sangre también fue rechazada, el pueblo pasaba un año entero en sus pecados y no eran apartados.
y su relación con el Dios Santo tenía problemas, era separado. Entonces todo el pueblo estaba esperando. Se puede imaginar un pueblo que estaba conquistando, que estaba buscando, estaba conquistando la tierra prometida, donde existían personas y pueblos mucho más poderosos que ellos mismos. Necesitaban la ayuda de Dios. Y por eso es que era tan importante que la ceremonia se hiciera correctamente. Cuando el sacerdote presentaba, de repente el sacerdote entraba y pasaba bastante tiempo y la campanita ya no se escuchaba, habían personas encargadas de agarrar el lazo que tenía atado el sacerdote y comenzar a jalarlo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el sacerdote murió dentro y sacaban al sacerdote. Pero cuando el sacerdote salía por sí mismo, el pueblo entraba en algarabía y aplaudía y alababa a Dios porque sus pecados habían sido cubiertos y ellos podían mantener la relación con Dios. Amados hermanos, si Jesucristo, oiga bien, ¿y por qué les he explicado esto? Si Jesucristo no hubiese resucitado, si Jesucristo hubiese sido mantenido en la tumba, era porque Él no era la ofrenda perfecta, era porque Él era un pecador como lo somos todos nosotros, que está establecido para el pecador que muera. Está establecido para el pecador que tiene que pagar sus pecados, y si nadie se los paga, el pecador, oiga bien, hay fiesta allá adentro. El pecador, oiga bien, el pecador era, como todos los que no conocen a Cristo, como todas las personas que están en sus pecados, van a mantener una eternidad en el infierno. Entonces, pero cuando el sacerdote salía, era fiesta. Cuando Cristo fue levantado por Dios de la muerte, fue lo mismo que hacía el sacerdote. Cristo era la ofrenda, Cristo era el sacerdote también. Cuando Él resucitó, eso nos garantiza, número uno, que nuestros pecados fueron perdonados. Número dos, que estamos en una relación perfecta con Dios, a pesar de ser pecadores. Ahora la pregunta es, ¿Cristo se mantuvo en la tumba? Cuando vaya a visitar, mi hermana va a ir, dentro de poco va a ir a visitar Israel y va a encontrar la tumba. Me decía un pastor amigo, fui a visitar los dos lugares donde dicen que está la tumba, pero mire, allí no había nada, me dijo. Ay, digo yo, ¿y qué esperabas, hijo? ¿Qué esperabas? El problema es que tú hubieras encontrado a Cristo, los huesos del Señor Jesucristo, pero como no están, quiere decir que Cristo resucitó y nosotros, amados, podemos estar seguros. Es una garantía de que mi fe es la correcta, es una garantía de que yo puedo seguir confiando en el Dios que prometió perdonarme, que prometió salvarme. Amados hermanos, la resurrección de Cristo nos da a nosotros tal bendición y tal seguridad que si nosotros pensamos un poquito más en la Escritura, y nosotros podemos ver los pasajes de la Biblia que hablan de la resurrección, es un regalo y es una garantía para nosotros. Fíjense que dice Pablo que Él murió por nuestros pecados, pero también fue resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, la garantía de que yo he sido perdonado es que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es su fe. Y oiga lo que dice el versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y cuál es el problema de que mi fe sea vana? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces la primera garantía, amados hermanos, es que mi fe es correcta. Estoy donde debo de estar ahora y mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 15, versículos 54 y 55. Amados hermanos, el que Cristo haya resucitado también me garantiza a mí mismo otra cosa, nos garantiza a todos los cristianos otra cosa. 54 y 55. Vean lo que dice, por favor. Dice, y cuando esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Mi cuerpo. Amados, aunque usted diga mi cuerpo está bonito, todos los jóvenes vean que su cuerpo cada día está mejor, espérese unos añitos.
Mire, cuesta llegar a los 20, ¿verdad? Los muchachos quieren ser mayores, Yo quiero ser ya mayor de edad para hacer lo que yo quiera. Uy, mire, usted llega a los 18, 20, de repente está en los 25. Llegó a los 25, mi hermano amado. Uy, eso vuela. Llegan los 30, ¿verdad que llegaron? Y rapidito llegan los 35 y de la nada llegan los 40. Así he venido yo, ya vamos con 56. Vuela. El tiempo pasa, mi amado hermano, y la fuerza de la juventud nos va diciendo bye. Lo bueno es que para compensar que se va la fuerza de la juventud, viene la sabiduría de la edad. Y entonces ahí nosotros aprendemos a vivir mejor, aunque no tengamos las mismas fuerzas de la juventud. Entonces vea, por favor, volvamos al versículo 54, dice así, dice, y cuando esto corruptible, ¿qué dijimos que es lo corruptible? El cuerpo se haya vestido de incorrupción, nuestro cuerpo, la promesa es que va a ser transformado, dice, y esto mortal, ¿cuál es lo mortal? El cuerpo se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, absorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amados hermanos, mire, la resurrección de Cristo garantiza que yo también voy a resucitar. Amados, mire, cuando uno ve pasar los años, ¿no? Y los quiere ver a nivel humano usted. Cuando uno ve de repente pasar por oportunidades y ¿cómo voy a hacer ahora? Y los ve a nivel humano pensando en sus propias fuerzas. Como dijo el hermano, no sé si lo dijo aquí o lo dijo allá, toda la gente cambia. Toda la gente cambia. Los amigos de repente dejan de ser amigos. Aquellas personas que un día le extendieron la mano, de repente encogen la mano. Y uno comienza a conocer a las personas y comienza a conocerse a sí mismo. Y entonces, si la vida siempre, de una u otra manera, va a decepcionar. Oiga bien lo que le digo. No esté pensando que la vida es un lecho de rosas. Si quiere verlo como un lecho de rosas, no se olvide que tienen espinas. Hay problemas, hay dificultades. No estamos en un mundo santo, sino que estamos en un mundo caído. Donde usted, si usted es creyente, usted no es amigo de Satanás, usted es enemigo de Satanás. Y Satanás es el príncipe de este mundo, es quien gobierna la mente de este mundo. Entonces usted, si usted es creyente, no está en buena relación con el mundo. No, yo me llevo bien con todas las personas. Mi querido hermano, está bien. Todos tenemos que, en el amor del Señor, llevarnos bien con todas las personas. Pero si hay gente alrededor suyo, si usted es creyente y hay personas alrededor suyo, se topan con usted, hablan con usted y ellos no son confrontados ni por su testimonio ni por sus palabras, y la gente impía le conoce y se va tan impía o peor que como antes llegó, amados, hay algo malo en usted, o usted no está viviendo como corresponde, o usted no es quien debería de ser. Usted se llama creyente y probablemente no lo es, porque si usted es creyente, el Espíritu Santo mora en usted y el Espíritu Santo tiene que hablar a través de usted. La Biblia dice que usted y yo somos luz en medio de las tinieblas, no somos más tinieblas. Usted ha sido sacado de la luz de la oscuridad, la luz de Cristo iluminó a usted. Mire, hermano, podemos estar en la oscuridad más tremenda, pero si usted de repente enciende un fósforo, por pequeño que sea, el fósforo se ve desde lejos. La luz se ve desde lejos. En medio de la oscuridad usted debería brillar. ¿Está conmigo? No me aflijan. Es que estamos algo apagados, pastor. No, amados, no. Mire, cobre ánimo, cobre ánimo. Crea en la palabra de Dios, crea que estamos viviendo en la fe correcta. Entonces, amados hermanos, la resurrección garantiza, y es a lo que quería llegar, vamos a ser decepcionados, nuestros cuerpos se van a debilitar. Si nosotros perdemos de vista la resurrección y las promesas de Dios, amados, de repente vamos decayendo. Por eso es que de repente usted va a encontrar a las personas de mucha edad en depresión.
¿Por qué? Porque ya no pueden, muchos ya no pueden hacer, o me tengo que incluir, porque hay cosas que ya no las puedo hacer, o tengo temor a hacerlas por una lesión o por algo. Entonces, ay, dice uno, ay. Pero cuando vuelvo a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, Dios tiene una promesa física y una promesa espiritual. ¿Cuál es la física? Que vamos a ser renovados como el búfalo. ¿Ah? Por eso es que algunos están poniendo macholotones. No, con la fuerza del búfalo. ¿Ah? Y otra, que vamos a ser restablecidos espiritualmente. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, dijimos, la resurrección garantiza mi fe. Segundo, la resurrección garantiza mi propia resurrección. Si Cristo resucitó, mi cuerpo que se va deteriorando, un día va a ser restablecido por completo y vamos a ser levantados. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, habla del arrebatamiento y ese arrebatamiento incluye la transformación de los que estemos viviendo y los cristianos que ya hayan fallecido en ese entonces. Entonces, amados, nosotros somos, con la resurrección de Cristo, se garantiza nuestra propia resurrección. Ahora quisiera que fuera conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, por favor, versículo 25. La resurrección de Cristo, amados. La resurrección de Cristo tiene promesas, cumple o garantiza promesas para nosotros. 11:25. Lo tenemos ahí. Dice de esta manera. Y dijo Jesús, Juan capítulo 11, versículo 25. Y dijo Jesús, yo soy, ¿el qué dice ahí? ¿Estamos ahí? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice ahí? No morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? La resurrección de Cristo garantiza mi vida eterna. La resurrección de Cristo garantiza mi futuro eterno. Y eso, amados hermanos, yo tengo que abrazarlo. Ahora quisiera que fuéramos, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13, que es lo que estábamos hablando hace un momento. 1 Tesalonicenses 4:13 dice de esta manera. Dice, oiga esto, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, vamos a llegarlo hasta ahí por un momento. ¿Cuántos hemos tenido tragedias en nuestra vida? ¿Cuántos hemos perdido familiares muy queridos? Solo yo. ¿Cuántos hemos visto situaciones bien difíciles en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho es injusto? Es injusto. No debió haber muerto y vemos el montón de impíos allá arriba, de arriba para abajo. Cuando nosotros creemos en Dios y creemos en la resurrección, eso, mis queridos hermanos, nos permite ver las tragedias de una manera diferente. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a confiar en su palabra, eso no nos garantiza que vamos a estar libres de problemas, libres de tragedias, libres de abusos, libres de lo que sea. No, lo que Cristo garantiza es que nos va a ayudar a nosotros, que Él estará con nosotros a pasar ese momento difícil. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada porque ellos pensaban que ya había pasado el arrebatamiento por todo lo que estaban viviendo y muchos creyentes estaban muriendo. Y entonces, ¿qué pasa con estos que han muerto? ¿Qué pasa con nuestros hermanos que han muerto? Entonces Pablo les escribe y les dice, porque tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, les está dando la base por la cual un creyente no debe sufrir por la muerte como si lo sufre alguien que no conoce de Dios.
¿Cuántos de nosotros hemos estado en velas creyentes y no creyentes? Velas de alguien, de una familia que es creyente y velas en una familia que no es creyente. En todas hay lágrimas, porque es mentira, amados hermanos, es mentira que no sufrimos. Yo recuerdo que cuando recibí la noticia que mi papá había fallecido, gracias al Señor estaba con mi esposa en ese momento y estaban creo que 2 de mis hijos y mi hermana me habló y me dijo, Mario, y supuestamente mi papá había mejorado muchísimo y me dijeron, Mario, que calmate, si podés sentar, ya cuando le dicen a uno, si sentate, ya sabía uno que a darle una manada van, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Decime ya qué pasó. Mi papá acaba de fallecer. Y para mí fue algo bien tremendo, amados, porque me avisaron, mi papá se enfermó y yo estaba tratando de conseguir unos negocios ahí y yo le pregunté, mira Ivonne, Ivonne es mi hermana, y mi papá, ¿cómo está? Está grave. Mira, está estable, no hay problema, haz lo que vas a hacer y luego si quieres vas. Y entonces era cuestión de 3 días y después me iba a ir. Y entonces hice lo que hice, lo peor es que ni pude hacer lo que quería hacer. En otras palabras, yo tuve que haber hecho lo que en mi mente estaba y en mi corazón estaba. Yo me voy ya a agarrar el primer vuelo que consiguiera y me tenía que haber ido donde mi papá para poder estar con mi papá en los últimos momentos. Pero no, dije voy a hacer estos negocios y después me voy. Pues entonces me habla mi hermana y me dice, Mario, mira, no sé qué pasó, mi papá falleció. Amados, mira, ese fue un golpe para mi vida, mi papá. Muchos dicen, no, mi papá sí, pero mi mamá. No, yo no puedo diferenciarme. Yo tuve un papá que estuvo conmigo. Mire, si yo pasé una enfermedad y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, mire, y a mí me dio, ¿qué? Cualquier enfermedad. Ay, no sé. Y así me decía mi papá, pregúntale a tu tata. Me decía, entonces me iba yo y le preguntaba a mi papá. Y mi papá me decía, ¿cómo no? Te dio esto. Fuimos al doctor tal, ¿te acordás que te hicieron esto? Tomaste tal y tal medicina. Así era mi papá. Entonces cuando mi papá partió fue un golpe para mí. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo no creo en Cristo, no hay resurrección para mí, una resurrección que sea de bendición. Pero cuando yo, oiga bien, cuando yo creo en Cristo, yo sé que así como Cristo resucitó, un día yo resucitaré y mi Padre también va a resucitar. Nos volveremos a ver. Hay una bendición para el creyente. Esta tierra y todo lo que pasa en esta tierra no es definitivo porque Cristo resucitó de los muertos, amados hermanos, y nosotros podemos descansar en todo eso. Mire, usted puede ver las velas, una llanto, amargura. Recuerdo una vez que fuimos a un entierro y de unos militares. Algunos eran creyentes y otros no eran creyentes. Y estaba una muchacha, bien jovencita, estaba embarazada. El esposo lo estaban enterrando. Bien recuerdo, aquí tengo esa imagen. Cuando bajaron al muchacho, la muchacha gritó y se tiró en el hoyo. Eso me dejó a mí. Así, amados hermanos, es la desesperación del que no conoce a Cristo. Y así la paz que da el saber que solo nos retiramos por un momento, pero un día nos volveremos a ver. Es la paz que tiene el creyente, porque Cristo resucitó de los muertos. Y por eso podemos estar tranquilos y confiados en Dios. Y así como Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, no solamente nos va a resucitar a nosotros, sino que su mano estará extendida para nosotros en todas las cosas que nosotros hagamos. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a esperar lo que Dios dice que va a hacer. Amado Josué, en el libro de Josué, casi al final, cuando Josué ya estaba anciano, y estaban repartiendo la tierra ya, y les dice al pueblo de Israel que se recordaran que Dios había cumplido absolutamente toda palabra que les había prometido. En otras palabras, les estaba diciendo, recuerden que Dios ha cumplido todas sus promesas, todas sus promesas.
Y de eso tenemos que acordarnos los hijos de Dios. Difícil es, amados, la vida, así es. Y que nadie le diga que no. La vida es hermosa, la vida es linda, el mundo es un lugar hermoso, pero está lleno de problemas, está lleno de situaciones difíciles. No estamos exentos de la muerte, no estamos exentos de los problemas, siempre se presentan. Y quiero terminar, amados hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice de la siguiente manera. Esta porción que hemos tomado se refiere al bautismo, a la nueva vida en Cristo. Y quiero explicarle algo. Resucitan, óigame y póngame atención, resucitan los que están muertos. Amén. El que está vivo no necesita resucitar. Pero la Biblia dice que nosotros estábamos como antes de conocer al Señor, muertos en delitos y pecados. Y entonces Cristo nos dio vida cuando le conocimos, ¿verdad? Nos dio vida cuando le conocimos. A partir de allí, usted no necesita espiritualmente más resurrección. Por eso es que en nuestro espíritu, en nuestra alma, no habrán más cambios. Los cambios que vienen son en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu. Y entonces Dios nos ha dado ya la provisión espiritual. Pero vea lo que dice el versículo 4 y con esto vamos a terminar. Porque somos, oiga esto, porque somos, ¿qué dice ahí? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En esta tierra, amados hermanos, se hace la comparación, Pablo hace la comparación de la resurrección de Cristo, de los muertos, al hecho de que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos muertos y cuando conocimos a Cristo, al igual que Cristo fue resucitado, a nosotros se nos dio vida nueva y nos ha dado Dios la fuerza y la provisión del Espíritu Santo, la provisión de la palabra, la provisión de su compañía y la provisión de una iglesia donde podemos congregarnos y aprender, la provisión de un pastor, la provisión de saber que tenemos no solo la familia carnal, sino que la familia espiritual para ayudarnos a caminar mejor. Así, amados hermanos, Pablo compara la resurrección con la nueva vida que nosotros tenemos ya en Cristo. Vida para ser vivida con gozo. Vida para enfrentar todo lo que viene. Vida para triunfar en todas las cosas que hagamos en el nombre del Señor. Un día estaremos con Cristo y vamos a resucitar, pero mientras estemos aquí, no caminamos como muertos, caminamos como vivos en medio de los muertos. ¿Por qué? Porque tenemos no la vida solamente de nuestro cuerpo, sino que la vida de Cristo puesta en nosotros, la luz de la palabra para guiarnos y el Espíritu Santo siempre para reconvenirnos y fortalecernos ante cualquier situación. Amados hermanos, el hecho que Cristo haya resucitado de los muertos es la mayor alegría que todo creyente debe tener y por eso nos recordamos y este tiempo lo aprovechamos para volver a hablar de esto, para volver a estudiar, para que cuando usted de repente flaquee en algo, se acuerde y diga, no hombre, si Cristo resucitó de los muertos, eso quiere decir que no estoy solo. Eso quiere decir que Cristo está en el cielo intercediendo por mí. Eso quiere decir que la mano de Dios no se ha cansado y nunca se cansará de ayudarnos siempre. Cristo resucitó. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Si Cristo resucitó, también todas sus promesas están con nosotros. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerdas todas las cosas, Señor, que acontecieron, Señor. Y podemos pensar en tu resurrección no como un evento espiritual, sino que como un evento histórico, en un momento en el tiempo. Esa piedra fue arrancada, ese momento tu cuerpo volvió a la vida y con potencia y con poder, Señor. Toca el corazón aquí en el templo y en aquellos lugares donde nos están viendo a través de las redes sociales. Si usted está sin Cristo, si usted quiere entregarle su corazón al Señor, repite esta sencilla oración. Nosotros estamos convencidos que si lo hace con fe, Dios le salvará hoy. Repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único
y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración aquí en el templo o en su casa, bienvenido a la familia del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor. Podemos abrazar tu amor y podemos confiar en tu amor, Señor.